Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica aplicada 3. Lo que vamos a ver hoy es PLL para aplicaciones de alta frecuencia y ejemplos de aplicación. Lo primero que vamos a continuar viendo es una limitación que tiene el PLL en entero o el PLL clásico que vimos hasta ahora, en donde la frecuencia máxima del PLL limita las posibilidades del divisor programable. El divisor programable tiene un ancho de banda bastante bajo, digamos. Así que por ese lado, los divisores, acá figura que están actualmente llegando hasta 100 megas. O sea, si necesitaríamos hacer un PLL por arriba de 100 MHz, tendríamos problemas con el divisor programable. Hubo una idea de cómo solucionarlo esto, que fue al principio poniendo un prescale previo, un divisor preliminar. Por ejemplo, dividido por 10, 100 megas, dividido por 10 me queda 10 megas acá, y bueno, queda más sencillo. Pero ¿qué pasa? Esto implicaba que la frecuencia de referencia en realidad se multiplica, se multiplica por ese valor P. La división pasa a ser ese valor, N por P. Y por lo tanto, por ejemplo, si quisiéramos obtener si supongan ustedes que la frecuencia de referencia sea 10 kHz, o saltos de 10 kHz, y tenemos adelante 100 MHz, bueno, ahí me va a dar una división, pero ¿qué pasa? Cuando yo le agregue P, este valor va a pasar a ser, por ejemplo, cuando cambie el número n de 11 a 12, supongo, y como yo le estoy agregando un P de 10, me va a quedar de 110 a 120, y me van a faltar 111, 112, 113, y así. Me van a faltar valores intermedios de división si yo le agrego un P, un número fijo adelante. Así que esa fue la limitación, y más que nada, ¿por qué? Porque un PLL, el salto de frecuencia, esto es frecuencia, el salto que vamos a ir teniendo, este salto es la frecuencia de referencia. Entonces, si yo al salto le multiplico por P, estoy multiplicando 10 veces el espaciamiento del salto y no tendría los valores intermedios. Ese es el problema. Bueno, pero yo a eso, si a la frecuencia de referencia de nuevo la divido por P, entonces vuelvo a tener esta fracción, pero ¿qué pasa? La frecuencia de referencia me va a quedar con un valor muy bajo, como referencia. Y al tener un valor tan bajo, voy a tener las limitaciones, digamos, de ese tipo, de utilizar ese tipo de referencia, de frecuencia tan baja. Bueno, ¿qué se ideó? Bueno, se ideó una manera de, en vez de dividirlo por un valor fijo de P, dividirlo por un valor que vaya variando su valor. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos dividir por un valor n igual a 947. Si quisiéramos dividir por n igual a 947 y utilizamos un prescaler de P igual a 10, el máximo valor que vamos a poder utilizar para n va a ser 94, porque si utilizamos 95, me va a 950, y el valor que yo quiero ver es 947. Entonces me quedaría 940 como valor máximo a utilizar si necesitara este valor n. Bien, ¿qué pasa si en ese caso, en unos tramos, en lugar de dividir por P igual a 10, ese prescaler, digamos, utilizamos P igual a 11? ¿Qué me quedaría? Bueno, que en lugar de dividir por 94, tendría que ver cuántos valores utilizaría en lugar de utilizar 10, P, utilizar P más 1, o sea, 11.
Y ahí me da que en realidad yo necesitaría utilizar 87 números, 87 saltos, digamos, con el P igual a 10 y 7 con el P igual a 11. Y ahí me va a dar 947. Entonces, en realidad yo necesitaría un divisor programable de valor P y P más 1, y con una referencia acá, en base a la división que yo quisiera, N, que yo quisiera introducir, acá hacer una programación para ir cambiando la configuración de P y P más 1. De acuerdo al número que uno elija dividir, obviamente. Entonces, en este caso, si yo elegí 947, el sistema debería saber, bueno, por cuánto tengo que dividir por P y cuánto tengo que dividir por P más 1. Bueno, y así apareció el prescaler, o sea, un divisor preliminar, un prescaler con doble módulo, o sea, con dos divisiones preliminares, de un valor P y de un valor P más 1. Pero para poder lograr esto, en vez de utilizar un valor de N como divisor aquí, en lugar de utilizar un divisor N, se utiliza un divisor que divida por N sub P y otro divisor de valores más chicos que divida por A. Este valor va a dividir por valores chicos. Y ambos ser contadores regresivos, es decir, down counter. Y de esa manera, bueno, cuando NP ha alcanzado a 0, su salida se hace baja y recargará los dos contadores para iniciar el proceso. Es decir, los dos comienzan a descontar. Empezamos con un valor asignado a NP y un valor asignado a A. Los dos empiezan a descontar. Cuando alcanzaron, en este caso sería 87, cuando alcanzaron el valor 87 para NP, perdón, vamos a repetir de nuevo. Vamos a empezar con esta división, con P más 1. Va dividiendo 7, P más 1, 6, P más 1, o sea, es un down converter, down counter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando llega a 0, ahí le dice al otro, bueno, ahora continuar vos. Y empieza por 87, 86, 85, 84, dividiendo ahora por P. Entonces, ese sería el A, que es el más chico, empieza a bajar su conteo hasta que llega a 0. Cuando llega a 0, le da la continuación al otro, el otro continúa hasta que llega a 0. Cuando NP llega a 0, resetea ambos contadores y empieza de nuevo con el valor asignado regresivamente, y así sucesivamente. Hay unas condiciones que tienen que hacer. Por ejemplo, NP ser siempre mayor que A, pero A menor que P. Y así sería. Esta es la idea general del bloque, digamos. Bueno, acá hay un poquito de texto que comenta justamente eso, y este es el loop, digamos. Entonces, primero, volvemos al tema. Empieza este contador, empieza a descontar, de acuerdo al valor que se le ha asignado, empieza a descontar hasta que este contador, y obviamente le da una señal acá que divida por P más 1. Cuando el contador A alcanzó 0, le avisa al contador NP, bueno, ahora continúa vos. Y a su vez el control le dice, bueno, pero ahora continúa con P. Va decreciendo, decreciendo. Cuando él alcanzó a 0, resetean ambos sistemas y empieza todo de nuevo. Es decir, continúa A con P más 1 hasta que llega a 0, continúa NP con P hasta que llega a 0, cuando llega a 0, reset. Esa es la lógica. Acá hay un ejemplo de cómo sería una lógica básica, de cómo sería la lógica de control. Bueno, esta es una metodología de dividir. Sigue siendo esta división
toda esta división n. La división n entero, es decir, acá, si bien está dividiendo en un momento dado por un valor P y en otro valor dado por P más 1, más la división que le estamos utilizando de este otro lado, n en total siempre sigue siendo un valor entero. Este es el diagrama en bloque que utiliza Motorola en sus chips, por ejemplo, en el caso del M145-152, y tiene todos estos componentes, pero lo que no tiene internamente es el VCO, el filtro pasa abajo y el oscilador. Lo demás está adentro, está incluido en el sistema, o sea, del oscilador, el divisor por R, para dar una división cualquiera está, el comparador de fase está. Y bueno, la lógica de control y el contador A y el contador N, este sería el NP, están. Y el P y P más 1, que es el prescaler de doble módulo, no está, obviamente. Y este sería el bloque del M145-152, en donde introduce datos aquí para el contador A y para el contador NP, que son datos en paralelo. Pero hay otro, el 145-155, que puede introducir estos datos a través de un bus. Así que esa es la idea de cómo es este bloque. ¿Cómo son las reglas para contar? Bueno, la idea es que n va a terminar siendo de A, que divide por P más 1, y de esta fracción de NP menos A por P. Esa es la sumatoria que me da. Agrupándolo, en realidad me va a quedar que n es igual a NP por P más A. Esa sería la división que vamos a utilizar para hacer cálculo de estos valores. Bueno, acá le voy a mostrar, bueno, esto es un ejemplo, pero vamos a ir a un ejemplo particular. La frecuencia del PLL, 98.7 a 118.7. Y la frecuencia de referencia del PLL, 100 kHz. Y vamos a utilizar un prescaler de 2021. Ahora, ¿cómo seleccionamos este prescaler? Es un chip que se elige, generalmente está aparte y se compra aparte. Bien. Tiene que tener un ancho de banda mayor que la máxima frecuencia que vamos a utilizar, porque está dividiendo esa frecuencia. Bastante más alta. Y la otra limitación es, digamos, las divisiones que vamos a utilizar en el PLL. Es decir, este valor de división, digamos, me limitaría el mínimo valor que podría utilizar. Y el máximo no habría problema, pero en general tratamos de elegir valores que no sean muy altos, digamos. Por ejemplo, si utilizamos 118.7, llevarlo esto al sistema de división a 10 megas. Entonces sería de 10-11. Pero bueno, acá en el ejemplo pide 20-21, ya lo pide, pero si yo hubiera tenido que elegir por esta frecuencia, hubiera elegido 10-11. Bueno, aquí quedaría el diagrama en bloque y este sería como el divisor general en donde se introduce el valor A y el valor NP y además tiene el prescaler incluido adentro. ¿Cómo son los cálculos? Bueno, la frecuencia de salida máxima va a ser 118.7 dividido 20, que es el prescaler. Me va a quedar 20, ¿por qué? Porque vamos a elegir el peor de los casos, porque es 20-21. El peor de los casos es cuando divida por 20. Entonces, ¿esto por qué? Porque vamos a analizar el ancho de banda que va a tener que tener el divisor. Bueno, el divisor me pide que tiene que tener 5,9 MHz, casi 6 MHz. O sea, cualquier divisor va a poder funcionar correctamente. Así que la elección de 20 como prescaler estaría bien. Y después vienen los cálculos, que el primer paso que se hace es el paso A. El paso A se elige la frecuencia máxima, dividido el salto. Eso me da un número de división que es 1187.
con ese valor, 1187, va a quedar acá, 1187. Es igual a NP por P, que vamos a elegir el valor menor. En lugar de P y P más 1, vamos a elegir P. Y P es 20. Y A le vamos a designar que vale 0. Esto asumimos que vale 0, y si no vale 0, no me va a dar el cálculo y después tendré que recalcular A. Bueno, asumo que A vale 0 y con eso calculo NP. Y NP me da 59,35. Entonces, vamos al próximo número entero inferior, o sea, el próximo entero inferior es 59, sacando el decimal. Y al sacar el decimal, entonces tengo que recalcular A, porque A en realidad no valía 0. Entonces, con el número ya, 59 para NP, 1187 para N, recalculo A y A va a valer 7. Entonces tengo N máximo 1187. Para N máximo, NP vale 59 y A vale 7. Ahí ya tengo el primer testeo para el valor máximo del PLN. Vamos para el valor mínimo. Hago lo mismo. Para valor mínimo hago la frecuencia mínima dividido el step. Me da 987. Pongo ese valor 987 acá. Asigno A igual a 0. Y con eso recalculo y me queda 49,35. Bueno, elijo el inmediato inferior, 49. Con esto recalculo A, que es NP menos N menos NP por P, y me queda entonces que A vale 7. Y de nuevo, entonces, para 987, para la frecuencia mínima, me da N igual a 987, y A me da igual a 7. Y con eso elijo los valores, o sea, hago una tablita en donde veo para la frecuencia máxima, que es esta, NP vale 59 y A vale 7. Si yo voy descendiendo del valor, esto va a ir descendiendo, A obviamente va a ir descendiendo de 7 hasta 0. Luego pasa 58 de NP y A vale, es menor que P. Y como P vale 20, A no puede valer mayor o ni siquiera igual. O sea, el valor máximo que puede valer A va a ser P menos 1. Entonces 19. O sea, siempre A va a ir excursionando entre 0 y P menos 1. Y NP me da cualquier valor, cualquier número entre 0, puede valer, NP puede valer cualquier número, pero A nunca puede alcanzar NP. Es el tema. Y NP va a excursionar entre 49 y 59. Puede darse que si yo elijo como P en lugar de 20, elijo 10, este valor de división me hubiera dado más grande. A veces la NP tiene sus limitaciones y por esa razón tengo que ver si no tengo que recalcular el valor del Pascal. Tengo que revisar esto si es físicamente realizable, de acuerdo a las posibilidades que tengo con mi Pascal. Por acá van a encontrar en otro ejercicio más para 118, 135, 975, esto es VHF, especificación militar, y con saltos de 25 kHz, y bueno, calculo N, calculo NP y A para los valores máximos, calculo N para el valor mínimo, y el valor de NP y el valor de A, y de nuevo hago la tablita, donde asigno los valores de N total, el valor de N y el valor de A. El valor de A justo alcanza a 0, pero es una casualidad. Y A va a valer entre 0 y el valor y 39, digamos.
A va a valer entre 0 y 39. Bueno, acá tiene un ejemplo de cómo sería el diagrama en bloques concreto de un preescala. El oscilador, perdón, yo me equivoqué, está internamente, pero hay que colocar, lo que hay que colocar es el cristal por fuera, pero el oscilador internamente está. Falta el cristal que no está incluido. ¿Y qué tiene acá adentro? Bueno, el comparador de fase, tiene el contador N, el contador A. Lo que no tiene, bueno, es el preescala, hay que ponerlo por fuera, el filtro pasa abajo y el VCO, que eso sí hay que elegir para las especificaciones que hay que buscar en el manual del fabricante de lo que ustedes necesiten, cuál es el integrado que les va a convenir utilizar. Vamos a ir a la otra diapositiva. Bueno, vamos a pasar a otro caso, digamos. También de frecuencias altas. Hay un caso, por ejemplo, el GSM, que la frecuencia de salida requerida para el PLL es de 1 GHz, pero el salto de 200 kHz. Entonces, al tener una frecuencia tan alta de salida y un espaciamiento entre canal tan bajo, esto hace que el factor de división me dé valores muy altos, como 5000. Los valores de 3 dígitos de divisor estarían bien, pero valores ya de 4 dígitos me da limitaciones en la utilización del divisor programable, esa es una, del divisor programable, porque son números exageradamente altos, y además en el ruido de fase que aporta, porque más adelante vamos a ver que el ruido de fase en los PLL está relacionado directamente con el factor de división, con el divisor programable, más que con los demás, más que con el VCO. El VCO también aporta muchísimo. Habíamos visto que en osciladores, cuando el oscilador tiene un varicap o tiene un capacitor variable, el capacitor variable aporta mucho ruido. El varicap es muy ruidoso. Es uno de los componentes más ruidosos que hay. Y eso hace que el VCO sea muy ruidoso. Y a eso agréguenle ustedes que el divisor programable, a medida que aumente el factor de división, se aumenta el ruido de fase, me queda muy ruidoso el PLL. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo podría mejorar esto. Si utilizamos un PLL cuya frecuencia es 2.402 GB hasta 2.480 y con pasos o saltos de 40 kHz. Entonces, yo utilizo un cristal típico, estos cristales son estándar, lo divido por 492 y me va a quedar los 40 kHz que necesitaba acá para el divisor. Y cuando hago el PLL clásico, digamos, me va a quedar que la división es 60.050, porque es 40 kHz, muy chico. Entonces, me queda un factor de división muy, digamos, grande. Entonces, el divisor será de 6.050 para la frecuencia esta en cuestión. Y bueno, acá con un K distinto de 0, de acuerdo al valor que yo vaya seleccionando, se va agregando más todavía la división. El ancho de banda, bueno, el ruido de fase en realidad es este valor que está en los manuales, que es 20 por logaritmo de n. En realidad era 10, pero como n es n cuadrado, entonces bueno, se va bastante, es 20 por logaritmo de n. Se me va bastante alto el valor. O sea, fíjense, 95 dB de ruido de fase.
Bueno, ¿qué pasa si yo utilizo directamente en el PLL, en lugar utilizo directamente 19.68? Si utilizo 19.68 directamente, cuando divida por ese valor, me va a dar 122,10366, para lo cual, para utilizar un número entero, lo voy a dividir por 122. Y me va a quedar esta fracción que me va a estar faltando, me estaría faltando. Entonces, si utilizo 122 con esta frecuencia, me va a quedar este valor de salida, y con 123 me va a quedar este otro. O sea, va a estar entre medio el valor que yo en realidad necesitaba, que era 2403. Entonces, para obtener exactamente la frecuencia que yo necesitaría, podría utilizar el número 122 como valor a dividir, y la fracción que me faltaría para llegar hasta 2403, que me queda. Lo hago 492, que es el valor de cantidad de saltos que voy a tener. O sea, voy a tener 492 saltos, que sería esto. Y esto es el valor que necesito alcanzar para llegar a 2403 con N122, y con N122 es esta frecuencia. Y este sería otro tipo de PLL. El PLL estaría dividiendo ahora por N o N más 1. Entonces, va a estar dividiendo con ese tipo de fracciones, con N y N más 1. Vamos a mostrar un ejemplo cómo quedaría. En realidad, cuando divida por N, me va a quedar acá, y cuando divida por N más 1, me va a quedar acá. O sea, va a estar fluctuando alrededor, y va a tener un ruido de fase importante, ¿no? Porque va a estar saltando entre dos frecuencias. Este sería un diagrama en bloque, por eso dice on average. Me va a quedar ese valor, pero en promedio. En realidad va a estar fluctuando. No está muy bueno, pero es lo que estoy viendo hasta ahora, que se podría llegar a hacer. En definitiva, me quedaría 1, 51,492, y en 0 con 441, o sea, 441 veces lo hago en 0 a este valor, y con 51 veces sobre 492 lo hago que llegue a 1. O sea, va a dividir entre 122 y 123, ¿no? Obviamente. Es P más 1. Pero en realidad, en promedio, lo va a estar utilizando al valor n más I de n, siendo I de n un valor entre 0 y 1. Ese valor va a estar entre 0 y 1. Y el valor entre 0 y 1 es ese valor que yo he elegido para que esté en ese promedio. Vamos a ver cómo elegiría, yo voy a volver después acá, cómo elegiría una manera de hacerlo factible a esto, para ver si esto es posible. Bueno, acá tiene un poquito la matemática que es parecida, que me quedaría n, y este valor de fracción, acá está la cantidad de divisiones, y acá está el valor que necesito alcanzar para llegar a la frecuencia requerida o deseada. Entonces es un número n más una fracción que va entre 0 y 1. Así quedaría el sistema nuevo, digamos, que me va a dividir. L es la cantidad de divisiones, y F es el valor de veces que llega en 1, o sea, que me pasa este divisor a n más 1. F es la cantidad de veces que me pasa el divisor en n más 1. Y lo voy a hacer con una distribución no uniforme. Por ejemplo, esto. Supongan que F
es 16, vamos a hacerlo con pocas veces, 16 veces, en vez de, el valor acá me daba 4,92. Bueno, no lo vamos a hacer con ese valor tan grande, vamos a hacerlo con valores chicos. Suponga que yo quiero una fracción de 5 dividido 16. Entonces, esa fracción me va a ir dividiendo n más 1, 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 y luego dividido por n, dividido por n, dividido por n, y así. Este sería... Ahora, ¿qué pasa? La frecuencia que yo necesitaba, en realidad es una frecuencia promedio entre las dos, porque la división en realidad es n más L sobre f, o sea, 5 sobre 16. Pero la pregunta sería, distribuir todo de este lado que divida por n más 1 y todas estas que divida por n, implicaría que el PCO va a estar acá 5 veces y acá al lado 16 veces. Y en promedio sí, lo voy a tener por acá, en promedio. Pero esta distribución no es muy buena. Vamos a ver otra, esto que muestra acá es el error en esta distribución. ¿Qué pasa si yo utilizo, bueno, acá muestra un algoritmo para hacer otra distribución, que es esos valores, que serían 1, 2, 3, 4, 5 veces, lo distribuyo entre los 16 de manera un poco mejor. O sea, acá divido por n, por n, por n, por n más 1, por n, por n, por n más 1, y esas 5 veces dentro de las 16 veces las distribuyo de una mejor manera, y el error me queda mejor. Y esto me va a quedar, y también lo notarían con el ruido de fase, que me queda muy mejorado el ruido de fase, si yo utilizara esta manera. Hay otra manera que lo hacen con manera que se llama randomizado. Es decir, una manera que no sea, digamos, predictiva, sino que sea estocástico, la secuencia de cuántas veces voy a dividir por n más 1 y cuántas veces voy a dividir por n. La cantidad de veces está definida. Lo que estamos randomizando acá es la distribución de estos valores. En cambio, este método que está acá no es randomizado. Este método es definido por un sistema inteligente que define cómo es la mejor manera de distribuirlo que minimice el error. Ya esto es otra cosa. Este bloque hace eso justamente. Es un acumulador que va, de acuerdo al valor que vaya entrando acá de división, puede saber cómo distribuir de mejor manera uniforme esta idea, digamos. Hay otra manera que se llama cancelación por DAC, o sea, por conversor analógico digital. La idea es la siguiente: si yo pudiera leer este error, de alguna manera, ese error no deja de ser un valor analógico. Y si ese valor analógico se lo adiciono para que contrarreste el valor que entra al VCO, de valor de, si yo le estoy entrando, y además yo acá estoy entrando la señal con el error. Si yo acá lo que hago es contrarresto ese error, la salida que voy a tener acá va a quedar estacionaria acá, sin el error. ¿Y por qué yo podría saber qué valor ir asignándole para y? Porque yo sé los valores que le voy a ir dando anticipadamente. Yo sé los valores que le voy a asignar y puedo predecir esta trayectoria que va a ir teniendo. La puedo predecir, porque yo sé los valores que le voy a ir asignando. Como sé eso, puedo predecir esto, y como puedo predecir esto,
puedo predecir el error y a la salida del VCO, o a la entrada del VCO, perdón, voy a tener una tensión mucho más constante y entonces la frecuencia de salida ya no va a estar fluctuando entre dos valores, sino va a quedar estacionaria. Esa es una idea de cómo hacerlo con este bloque que hace a la salida del, digamos, del comparador, le pone, antes de entrar al VCO, le pone, digamos, le adiciona el error que ya estima que va a tener. Y la estimación es bastante precisa porque esto es fácil digamos, de averiguar. Y acá muestra cómo digamos, el error de fase y cómo va acumulando el error y cómo puedo predecir el error que se lo contrarresto y cómo termina teniendo el error a la salida, y eso es lo mismo que el error que voy a tener en la frecuencia de salida. Por lo tanto, la frecuencia de salida va a quedar bastante estacionaria. Bueno, esta fue una idea, pero la limitación que tiene este método es que, digamos, tiene un ancho de banda. Esto me limita porque tiene que tener el DAC tiene que ser muy, muy bueno. Tiene que ser de alta calidad y tiene que responder de una manera muy eficiente. Bueno, ahí entramos con algunos problemas de costos, digamos, en el PLL. Este es un PLL muy bueno, pero muy caro. Bueno, en el año 1991, Miller presentó un nuevo método para los PLL que se llamó método de PLL fraccional, pero la manera de distribuir los unos y ceros, digamos, la división de n y de n más 1, la hizo de una manera parecida a cómo funcionan los conversores analógicos digitales delta sigma. O sea, la tecnología delta sigma que se utilizó o que se empezó a utilizar a partir de esa década, un poquito antes, obviamente, en los divisores, en los conversores analógicos digitales, se le ocurrió a Miller aplicarlo, esa misma metodología, a los PLL. Y a partir de ahí aparecieron los PLL fraccionales con la metodología delta sigma. Bueno, acá hay un poquito de texto que explica qué es lo que es, cómo funcionan estos conversores analógicos digitales delta sigma, pero yo se lo voy a simplificar de la siguiente manera. Aquel que esté familiarizado con los conversores analógicos digital le va a resultar muy familiar. Y aquel que no, bueno, se lo explico, se lo vamos viendo ahora. Esta misma fracción que estábamos hablando de dividir, en realidad cuando lo pasamos al modulador delta sigma, lo que hace es generar esta manera de dividir por 122 y una fracción. La idea es hacer que esos valores de división tengan una frecuencia, un ancho de banda alto. Vamos a mostrar cómo sería. Vamos a mostrar un ejemplo. Ya vamos a ir a conversores analógicos digital. ¿Cómo es la metodología de un conversor? Bueno, un conversor en realidad tiene un cuantizador. Ese cuantizador define los niveles y en base a los niveles, bueno, y yo tengo un error en base a esos niveles. Por ejemplo, acá hay 9 niveles y con eso asigno un valor en base a esos niveles. Este es un conversor clásico. Sobre ese mismo, entonces yo le voy a entregar una señal sinusoidal a la entrada y sobre esa señal sinusoidal la divido en 9 niveles, me va a quedar esto, dividido en 9 niveles. Después que lo paso por un filtro paso abajo, por ejemplo, de 500 kHz, porque esto es 48
MHz, entonces me va a quedar esto. Después de haberlo pasado por filtro pasado. Se parece ya más a una triangular y se ha deformado mucho de lo que es la señal, y este es el espectro que voy a tener de esto. Este es un conversor analógico digital con cuantificador uniforme. Hasta acá es lo clásico, digamos. Ahora le vamos a meter un sistema delta sigma, a ese mismo que acabamos de mencionar. El delta sigma lo que hace es un integrador y un cuantizador, y un sistema de un bit nomás. Pero la idea es que la entrada analógica, a la salida tenemos una forma de modulación de ancho de pulso de acuerdo a este bloque, digamos. Pero vamos a ir a un ejemplo de cómo lo haría. Acá está. Este es como termina siendo, y lo vamos a comparar con el cuantizador uniforme clásico. Esta hoja la voy a llevar allá, para que ustedes vean la diferencia. Entonces, esto es lo que tienen con un cuantizador uniforme. Fíjense las divisiones. Divide por 9 niveles. Y esto es lo que obtenemos a la salida después del filtro pasado. Y este es el espectro. Esto mismo logramos con los mismos 9 niveles. Fíjense. Pero la diferencia es que acá puede ir pasando, son 9 niveles, pero yo he incrementado la frecuencia de conmutación aquí, en donde dentro de los mismos 9 niveles que estoy utilizando, al aumentar la frecuencia de conmutación, en lugar de esta que utilizo una frecuencia muy baja, incrementé la frecuencia de conmutación sin cambiar la cantidad de niveles, y con ese método de bloques, digamos, este método de bloques, con este que está acá, o con este que está acá, se puede lograr hacer este tren de pulsos, y cuando lo paso por el mismo filtro, fíjense lo que obtengo. Una señal prácticamente senoidal. ¿Qué tiene que ver esto con el PLL? Con el N y N más 1. La respuesta es mucho. ¿Por qué? Porque en realidad, yo en vez de dividir por P y P más 1, ¿qué pasa si yo en realidad utilizara P y P más 1, pero con alta frecuencia, como estoy haciendo acá? O sea, no cambio la cantidad de niveles, mantengo la misma cantidad de niveles, pero lo hago a una frecuencia más alta, entonces el ancho, esta parte, se me queda, sobre todo la parte baja, se me queda re limpia, y esta parte se me va bien afuera y empieza a levantar. Pero fíjense a dónde, en este valor, en 10 a la 5, y acá en 10 a la 5, bueno, tengo este espectro. Acá tengo mucho más bajo. Fíjense dónde estamos. Estamos menos 160. Esto hace que yo, para allá adelante, lo pueda filtrar de una manera muy sencilla. Yo lo puedo filtrar. En cambio, a este se me complica para filtrarlo. Y de esa manera yo puedo lograr, digamos, con un filtro muy sencillo. En realidad, el filtro pasa abajo del PLL me va a filtrar todo, siento que esta frecuencia de conmutación está dentro del ancho de banda del filtro. Y entonces yo logro limpiar y mejorar la forma de onda del PLL sin cambiar la cantidad de niveles. Pero además, la ventaja que con el delta sigma yo puedo utilizar más niveles que 0 y 1. Por ejemplo, puedo utilizar
0, 1, menos 1 y 2, por ejemplo. No necesariamente a donde voy que tiene que ser n y n más 1. Puede ser n y n menos 1 y n, o sea, n menos 1, n más 1 y hasta n más 2. Y a una frecuencia de conmutación, en lugar de utilizar baja, alta. Y ese es todo el secreto. Ni hablar de un conversor analógico digital que fíjense cómo logra mejorar sin cambiar la cantidad de niveles que estoy utilizando. Yo utilizo los 9 niveles, pero es incomparable esta forma que obtengo de ese conversor después de haber utilizado esta metodología a utilizar esto. Bueno, entonces, el PLL, delta sigma, digamos, básico, utiliza no solo un bit, sino puedo utilizar 3 bits o varios niveles. Y de esa manera puedo mejorar aún más todavía el PLL o el factor de división del PLL. Este es un ejemplo de cómo quedaría un PLL con el N clásico que ustedes están viendo, pero con en lugar de generar la señal 0 más 1 y distribuirlo de la manera que lo estábamos distribuyendo, esto lo que hace es, lo hace pero a una frecuencia alta, de manera tal de que cuando yo baje, pase por el filtro pasa abajo, a la salida no vea nada. Un PLL con fraccional clásico, digamos, van a ver la frecuencia de salida y bandas laterales generados por el hecho de estar manejándose con una señal, digamos, bitonal a la salida, porque estaría en realidad en esto y al lado, es una señal bitonal. Entonces, el espectro promedio sería la frecuencia de salida con bandas laterales o espolones, que también se llaman, es el nombre que suelen tener. Pero son bandas laterales alrededor. Yo, al utilizar este método, lo que hago es, esas bandas laterales van a estar, pero van a estar lejos, y este filtro pasa abajo, al estar esta banda, al estar bien lejos, yo lo filtro y lo corto acá, y tengo un ruido generado por el sistema muy bajo. Y esas bandas laterales terminan atenuándose y no digo que desaparecen, pero se atenúan muchísimo. Bueno, y este es como figura en los manuales de los moduladores. Esto es uno de 3 niveles, utiliza 3 niveles. Y esta es la ecuación de la división. Así como está en los libros, cómo termina siendo la ecuación. N más L sobre 2 a la B, siendo esto la cantidad de bits que voy a utilizar, ¿no? Acá hay un ejemplo para B igual a 16 y una entrada de referencia de 100 megas, me va a quedar 10 por 2 a la 16, dividido 2 a la 16. O sea, me queda ese valor de frecuencia. O sea, puedo utilizar 10 megas y 152 Hz de salto. Obviamente no va a ser tan bajo ese salto, pero la cantidad de niveles también influye en la mejora de la metodología. Acá hay un ejemplo de 3 niveles. Esto de un PLL con prescaler delta sigma, con
divisor delta sigma de Texas Instruments. Estos son los diagramas en bloque y esto es un algoritmo que ya está, esto es código, ¿no? Ahí están diagramas en bloque, pero es código puesto en un micro. El PLL prácticamente ahora se ha hecho bastante complejo, o sea, no es tan simple como era antes. Bueno, este sería un ejemplo de cómo quedaría esta es la señal antes de modularla, este es el ruido debido a la modulación, y así es como quedaría el ruido de fase de un PLL fraccional clásico. Y este es como queda el ruido de fase en un PLL delta sigma de segundo orden. Me queda en la zona alrededor de la frecuencia que yo necesito utilizar, esta parte me queda prácticamente sin ruido de fase. Después empieza a levantar, pero está muy lejos de la frecuencia del tono que yo necesito, donde empieza a haber un ruido de fase significativo. O sea, es al revés de la forma que tiene generalmente los métodos clásicos. Por eso los moduladores delta sigma son prácticamente los más utilizados en la industria actualmente en los PLL. Acá tienen una medición con un analizador de espectro. Y acá tienen cuando lo achico, digamos, cuando lo hago de banda, aumenta el span. Esto es cómo se visualiza con un modulador delta sigma. Bueno, ¿cómo sería el ruido de fase en un PLL? Bueno, van a encontrar que el ruido de fase lo puede generar el oscilador de referencia, el VCO, los componentes, los divisores, el detector de fase y la bomba de carga. El filtro pasabajo no. Las bandas laterales fraccionales son generalmente causados por el método que no sea el delta sigma, sino por un método clásico, también la manera de generar la fracción de división genera el ruido de fase, aparte de la adición de estos componentes, que cada uno de ellos aporta el ruido de fase. Bueno, en los libros van a encontrar cómo cada uno de estos componentes agrega al ruido de fase. Ese es la densidad espectral del ruido de fase. Y ahí tienen los libros, bueno, yo le puse esto, pero tampoco ustedes tienen que estudiarse esto, no les voy a pedir que se lo sepan. De cómo aporta cada uno de ellos en el ruido de fase, pero ahí tienen, digamos, los simuladores actualmente pueden caracterizar el ruido de fase de cada uno de los bloques y mostrarme un aporte general del ruido de fase en un PLL cualquiera que estén analizando. Así como analizamos el ruido de fase en los osciladores, bueno, de la misma manera se puede analizar el ruido de fase y simular con los simuladores para el PLL. Lo único que se agrega acá es que estaría el comparador y el divisor por n, que son los que más aportan al ruido de fase. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas que tenemos en los PLL? Bueno, para sintetizadores de frecuencia, recuperación de portadoras, para moduladores, para demoduladores, y este serían parecidos en su aplicación. Para receptores, para moduladores básicos, bueno, en general se puede utilizar un PLL. Para recuperar portadoras, acá hay un ejemplo cómo se recupera portadora. Acá está el bloque del PLL. Este es el bloque, y acá yo puedo recuperar la portadora. Para modulación, si yo quiero tener una salida modulada, si yo introduzco una señal modulante antes del filtro pasabajo, puedo modular en fase. Si lo hago después del filtro pasabajo, puedo modular en frecuencia. Simplemente con un sumador.
Bueno, en el apunte van a tener un poquito de texto demostrando esto que acabo de mostrar acá, de por qué antes y después. Acá tiene un ejemplo. Bueno, en caso de modulación de frecuencia, estoy entrando después del filtro paso abajo, la modulación de frecuencia. Bueno, acá tienen, digamos, un ejemplo. ¿Cómo queda? Lo que tengo que hacer es los diagramas en bloque, la función de transferencia, habiéndole de omega 0 sobre B F, y analizar eso. Y me da este espectro, y puedo ver que si luego después del filtro pasa abajo, me va a quedar, entonces que puedo hacer la modulación. Permite la modulación. Esta es la función a la cual llego. Y aquí me quedaría otra manera. Este es el filtro pasa abajo y este es la función para modular en frecuencia. Para modular en fase es al revés. Acá tienen el diagrama en bloque de cómo, o la función de transferencia, cómo lo hacen para modular en fase. Bueno, y esta es la función que va a quedar modulando en fase. De modulación coherente, para demodulación coherente, lo que hago es recuperar la portadora con un PLL. La señal entra, de acá recupero la portadora. Si saco después del comprador de fase, tengo demodulación en fase. Y si hago este bloque, tengo AM, porque yo acá tendría que correr en fase por pi sobre 2. Esto es muy rebuscado, no es muy común que se utilice. Se puede utilizar, sí, pero no es común, digamos. La demodulación en AM con PLL no, es muy raro. ¿Qué es el Costas PLL? El Costas PLL se utiliza para, por ejemplo, para BPSK o para DBSC, que es doble banda lateral con portadora suprimida o sin portadoras. La idea es tener dos loops de PLL, pero el VCO con doble salida en lugar de una sola. Una salida para una frecuencia y la otra para la misma, pero con pi sobre 2 agregado. Y obviamente para poder hacerlo tengo que hacer dos comparadores de fase, dos filtros paso abajo, y la señal que tengo acá se multiplica, se pasa por un filtro paso abajo, y eso se vuelve a meter en una sola entrada. El VCO es una sola, por eso tengo que hacer estos pasos. Acá está la matemática que explica cómo me queda la función. Después de pasar el filtro paso abajo, me queda digamos, una señal limpia para controlar. Y está controlando dos señales en cuadratura. El Costas PLL es un generador de una sola frecuencia, pero dos señales desfasadas 90 grados. También se puede hacer una modulación BPSK con el Costas. Este es un ejemplo de cómo lo haría. Una demodulación. Esto es un ejemplo de cómo lo haría, pero bueno, se puede utilizar también de esa manera. Un ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo de un PLL. Vamos a diseñar un PLL para UHF de 450 a 475 con espaciamiento de canal de 25 kHz y con modulación de FM de 300 a 3 kHz. Con esta desviación, con el lazo tipo 2 de segundo orden, con la ganancia del VCO de este valor, bueno, como estoy utilizando UHF,
y no me está diciendo nada de qué tipo de PLL lo vaya a utilizar, bueno, voy a elegir un PLL en entero. Podría haber utilizado fraccional o en entero. Vamos a utilizar un prescaler de doble módulo porque la frecuencia es muy alta, no podría utilizar un método en entero clásico. Tengo que usar un n entero con prescaler o doble módulo. Bueno, para la modulación, como tengo que utilizar una modulación de FM de 303 kHz, entonces vamos a utilizar como 3 kHz de la máxima la fórmula de Carson, que, bueno, esto es una forma, digamos, hay dos maneras para describir el ancho de banda requerido. Una es la fórmula de Carson y otra es la función de Bessel con el índice de modulación en frecuencia que estemos necesitando. Pero bueno, este es el más básico y me da 16 kHz de ancho de banda requerido. Y bueno, vamos a agregarle un poco más. Entonces vamos a elegir 25 kHz, que vamos a cubrir ampliamente el requerimiento para poder modular. Entonces, estamos utilizando un PLL que va a ser de esta forma. Nada más que acá le ponemos n entero, pero en realidad es con prescaler doble módulo. Vamos a utilizar como comparador de fase un PFD más bomba de carga, más el filtro. Y acá está, después del filtro tenemos que modular. Bueno, y vamos un poco a la función. Acá quedaría la función de transferencia de la salida sobre la frecuencia modulante. La salida sería este valor. Acá. Me queda esa función que está ahí. Y con esta función me queda zeta y omega n. Puedo ver que tengo tau sub 2 y tau sub 1, o sea, puedo modificar de manera independiente zeta y omega n. Y después vienen la división. 450 MHz dividido 25 me queda 18.000. Y n máximo, 475 dividido 25 me queda 19. Entre 18.000 y 19.000 va a ser la división. Como veo, acá me va a afectar n acá a omega n y a zeta cuando vaya cambiando entre los valores de división que voy utilizando. Vamos a utilizar un ancho de banda de 300 Hz. Y bueno, el coeficiente de amortiguamiento que vamos a elegir, se elige generalmente 0,707. Y bueno, tenemos que verificar si da. Entonces ponemos zeta máximo y zeta mínimo que me va a dar con el valor K que ponemos que es KD por K0, sobre raíz de n mínimo y sobre raíz de n máximo, y eso me da en una fracción, y después tengo que verificar, bueno, si me da. Puedo ver que el zeta mínimo es 0,6976 y el zeta máximo 0,7167. Esto está dentro de 0,707, así que ver este valor es más bajo que 0,707, que era el objetivo, pero vamos a considerarlo que 0,7, digamos, es bastante aceptable como coeficiente, como relación de coeficiente de amortiguamiento. Es un valor bastante bueno. Así que vamos a quedarnos con esto. La frecuencia natural es para este método, para este caso, me da ese valor, que también lo podría determinar de acá, ¿no? De acá. Este es el ancho de banda y este es la frecuencia natural. Y de acá puedo sacar, bueno, me da más o menos n máximo para el valor, para el factor de división, para la relación de coeficiente de amortiguamiento. Tengo dos valores, el máximo y el mínimo. Entonces, n máximo me da con el zeta mínimo y omega mínimo omega,
la frecuencia natural no amortiguada máxima, 980 radianes por segundo, y la mínima, 910. Y bueno, y este sería una media geométrica, que sería 944 radianes por segundo. Es un valor razonable. Y acá puedo sacar una conclusión de que para la frecuencia mínima, 450 MHz, tengo que dividir por 18.000, me da 910 radianes por segundo, la relación de coeficiente de amortiguamiento 0,71 y el ancho de banda siempre elegido de 300 Hz. Y ese valor para los valores de frecuencia máxima. Después con eso elijo tau 1 y tau sub 2. Y después hago la ganancia de lazo y la función de transferencia y el margen de fase que me va a dar. Y acá está la modulación entre este valor, entre 300 Hz y 3 kHz. Acá está la modulación. Bueno, después en el apunte les voy a pedir que utilicen esto del ADS para ver esta simulación de un PLL en ADS y cómo hace toda la simulación. Eso, si tenemos tiempo, lo vamos a hacer. Y si no, bueno, acá hay otro que les voy a pedir que lo vean. Y después las mediciones, cómo se mide. Bueno, para medir el PLL, la idea es la siguiente. Yo tengo el PLL, que lo voy a dibujar acá. Entonces, este es el comparador de fase. Filtro pasa abajo. PSO. N. Frecuencia de referencia. Frecuencia de salida. ¿Cómo mido el PLL? Bueno, para ver, tengo que ver la dinámica, por ejemplo. Y tengo que ver, porque yo puedo hacer la función de transferencia y de ver cómo es el comportamiento zeta y omega n. Lo puedo caracterizar haciendo la función de transferencia de cada uno de estos componentes, considerando que el sistema es lineal y que aplica toda la teoría lineal que hemos visto. ¿Y cómo lo mido? Bueno, la idea es, por ejemplo, yo cambio N1 a N2, y acá me va a cambiar la frecuencia de un valor F1 a F2. La frecuencia de referencia fija. ¿Y cómo mido este salto de cambio de F1 a F2? Bueno, en realidad va a estar complicado para medirlo en frecuencia, acá. Pero si yo sé que el VCO tiene una función de transferencia, tensión, frecuencia, lineal, para B1, B2, tengo F1 y F2, puedo ver en realidad que si yo mido acá, estoy midiendo voltaje en función del tiempo, pero de este otro lado es cambio o salto de frecuencia en función del tiempo. De una frecuencia he saltado a la otra en un determinado instante de tiempo y con una característica, de una manera determinada. Bueno, entonces acá en realidad sí puedo medirlo. ¿Y qué voy a ver ahí? Y voy a ver esto. Si yo estoy en una frecuencia dada, va a cambiar a la otra, y luego cuando lo vuelva a setear de F2 a F1, va a bajar la tensión al otro valor. Cuando lo vuelva a subir, va a volver a subir, y puedo ir viendo cómo se comporta y analizar toda esta, digamos, manera de comportarse. Pero yo acá estoy viendo, en realidad, tiempo y voltaje de entrada al VCO. Bien. Pero ¿cómo lo hago si esto salta de F1 a F2 en un instante dado y pasó ya el tiempo? Esto no lo voy a poder medir. Para poder medirlo, en realidad, lo que se hace es algo básico, digamos. N, en lugar de N, cambiarlo de N1 a N2, N lo mantenemos fijo.
y variamos la frecuencia de referencia entre una frecuencia, este es fijo en realidad, la frecuencia de referencia es fija, pero la vamos a hacer al revés, esta la vamos a variar y a este la vamos a tener fija. Entonces la frecuencia va a cambiar de este valor a este valor y viceversa. ¿Por qué viceversa? Porque yo lo voy a hacer con una frecuencia de repetición dentro de las posibilidades del filtro pasabajo para que la pueda observar. Así que esta frecuencia de repetición, para poder ser observable, tiene que estar dentro del ancho de banda del movimiento que tiene o de la dinámica que tiene el PLL. Así que bueno, ¿cómo hacemos entonces? Bueno, supongan que tengo una salida de 10 MHz y acá tengo un salto, bueno, acá divido por 100 y acá tengo 100 kHz y voy a saltar de 100 a 200 kHz y acá voy a saltar de 10 a 20 megas. Entonces, esta variación que lo voy a hacer y esa repetición de saltos la voy a hacer con 100 Hz, por ejemplo, de repetición entre este valor y este. Y de este valor vuelve a este. Y este valor vuelve a este. Y del otro lado lo voy a ver acá, pero no lo veo. Aquí sí lo veo. Entonces esto que voy a ver va a tener una repetición de 100 Hz. ¿Y cómo lo hago esto? Bueno, con otro VCO y con una tensión acá que me module ese VCO dentro de este rango que quiero. Pero para que todo esto funcione, esto acá tiene, o sea, la entrada al PLL tiene que estar dentro del rango de captura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si esta variación de voltaje que tengo acá va a estar, vamos a limpiar un poco. Perdón. No estoy limpiando nada. Ahora sí. Supongan que yo tengo este rango del VCO. Dentro del rango del VCO está el rango de captura. Entonces, en el rango de entrada del VCO, del PLL, perdón, también voy a tener el mismo tema, acá, dividido n, obviamente. Entonces, yo tengo que utilizar, ¿por qué esto? Porque con la máxima frecuencia de entrada, esto es entrada, esto es voltaje del VCO. Y esto es tiempo. Yo voy a alcanzar el valor máximo que se satura, digamos. Y con la mínima voy a alcanzar el mínimo, pero obviamente yo voy a estar por encima de 0 y por debajo del máximo posible. Eso es el rango de captura. Entonces, la tensión que yo le voy a dar, lo mismo del otro lado del VCO, que sería la frecuencia que va a entrar al PLL, tiene que estar dentro del rango factible o posible. O sea, esto va a ser lo que voy a observar de este lado. O sea, lo que le voy a dar como voltaje al PLL, al VCO, va a ser esto. Y lo que voy a tener, con eso voy a obtener el salto hacia arriba y hacia arriba y hacia abajo, con una frecuencia de repetición de, digamos, de 100 Hz. Ese voltaje que mostré recién es un voltaje de entrada a este VCO. Y del otro lado voy a tener la misma salida, pero este VCO ya es el VCO de salida. Que voy a ver eso mismo. ¿Y por qué lo veo? Porque estoy dentro del rango de captura. Este valor va a ser el máximo y el mínimo y va a saltar prácticamente entre los extremos del VCO de salida y bueno, va a funcionar y lo voy a poder medir. Voy a poder medir todo esto. Y midiendo esa dinámica, esta dinámica
puedo ver la frecuencia natural no amortiguada, puedo ver este sobrepico, y ese sobrepico tiene una relación con la relación del coeficiente de amortiguamiento, es decir, puedo hacer todas las mediciones. Una vez que hago todas las mediciones, entonces comparo si mi PLL tiene el zeta y el omega n que esperaba tener. Si no lo tengo, puedo ajustar ¿qué? Los valores del filtro pasa abajo, porque los valores del filtro pasa abajo son valores que yo puedo cambiar. Lo demás no lo puedo cambiar en un PLL. Puedo cambiar, digamos, la función de transferencia, o la línea este valor del VCO, ¿lo puedo hacer más arriba o más abajo? Probablemente sí. Depende si el divisor es programable, sí lo puede hacer. Y de esa manera ustedes van a poder hacer las mediciones en el PLL. Bueno, vamos a hacer un descanso un ratito y después seguimos con la última parte que son, vamos a ver ejemplos, ¿no? ¿Les parece? Perfecto, profe. Bueno, vamos a continuar. En las diapositivas van a encontrar, en la parte 3, van a encontrar algunas funciones de transferencia de una nota de aplicación que se llama SNAA 106C de mayo de 2017 de Texas Instruments, en donde les muestra la función de transferencia de un VCO, típica, digamos. Tiene este valor para una frecuencia menor del ancho de banda y este valor para una frecuencia mucho mayor que el ancho de banda del PLL, siendo esto el ancho de banda del VCO, ¿no? Eso viendo desde el lado del PLL. Y acá en Analog Device, yo hice una mezcla, digamos, de distintos fabricantes. Le muestra cómo es la función de transferencia del VCO de un PLL, típico de un PLL, que es el ADF 4372, en donde muestra que tiene esta función de transferencia para este tramo, digamos, de frecuencia, porque es de 4 a 8 gigas. Sin embargo, salta a esta otra, o se lo hace a tramos. Tiene 4 tramos. Obviamente, si yo quiero trabajar en un rango, tengo que trabajar en este rango, en este o en este rango. Y este sería el rango promedio, el que está en gris, de ese PCO del PLL. Ahí tienen un ejemplo de un VCO del PLL con 242 kHz. Bueno, ahí tienen el ruido de fase bastante importante, digamos. Y ahí tienen una comparación, esto también de la misma nota de aplicación, una comparación entre el ruido de fase que aporta el VCO y el ruido de fase general del PLL. Después algunas van a encontrar en las diapositivas algunas cosas que saqué también de los manuales digamos, de los manuales que tienen los libros de control de Logata. Yo no sé si esto lo saqué de Logate o del cubo, en donde explica lo que es la estabilidad relativa, el margen de fase, entonces, así que eso lo vamos a considerar que usted, del cubo, ahí le puse dónde está. Va a quedar para que ustedes lo lean, pero acá está todo lo que ustedes ven en los sistemas de control o en la materia de control que necesitaríamos tener en cuenta para, digamos, nuestro análisis del PLL. Acá tienen un análisis del margen de fase que se puede visualizar según digamos,
la característica o la función de transferencia o el ancho de banda que se puede visualizar en el PLL según los distintos márgenes de fase que se hayan seleccionado. Obviamente para menores márgenes de fase se va a ver un sobrepico ahí que no se ve para margen de fase de tipo de 70 grados y se ve se ve un poco mejor. Esto es lo mismo cuando ustedes analizan digamos, el comportamiento digamos, dinámico, temporal, de esto visto para un escalón de frecuencia, ¿no? Lo estamos llevando de 2500 a 3000 MHz, de 2.5 a 3 GB, cómo varía hasta llegar a su valor estacionario según los distintos valores de margen de fase. O sea, el margen de fase está ligado con la relación de coeficiente de amortiguamiento. Acá tienen también algunas visualizaciones de estos pulsos, cómo estamos cambiando de un valor al otro según el margen de fase. Y acá tienen la función de transferencia, la ganancia de la función de transferencia del VCO en función del margen de fase. Y acá tienen el PLL, el análisis cuando está haciendo adquisición. Bueno, y estas son definiciones que ya las habíamos visto, así que las voy a pasar por alto. Esta parte ya la habíamos visto. Nada más que creo que las volví a poner por unas cuestiones de repasar para continuar con esto. Vamos a ir. Vamos a ir a un ejemplo. Estas son definiciones. El pooling, cómo va llegando a su valor, digamos, a su valor estacionario del PLL, de un valor que tenga al otro valor de frecuencia. Y acá tienen las funciones de transferencia según, como una conclusión, digamos, según el filtro pasabajo que vayan utilizando, cómo queda un delta de variación digamos, de escalón de pooling o de variación de frecuencia del PLL según el tipo de filtro que utilicemos, RRC pasivo, activo. Esto es sacado de los libros, ¿no? Bueno, acá tienen el PFD más la bomba de carga, que esto también lo vimos. Y vamos a ver un ejemplo, que vamos a ir directamente a un ejemplo. Van a encontrar varios problemas resueltos, ¿no? Pero vamos a ir a él. Este es un ejemplo, no sé si están todos resueltos, pero creo que sí, espero que sí. Bueno, ahí tienen un PLL con un filtro pasabajos que es una función de transferencia 1 más T2, ST2 y 1 más ST1, que sería un filtro pasabajos del tipo RRC. Bueno, acá tienen la función de transferencia de la ganancia de la trayectoria directa, o sea, corto acá y analizo hasta llegar acá, que sería LG de S. Y bueno, y me queda ahí esta función de transferencia y después hago el análisis del bode y el margen de fase para la función de transferencia. O sea, para el LG de S. Y me queda este bode que lo tienen que sacar de acá, o sea, esto lo pueden hacer con el MATLAB, y les va a dar esto, y pueden ver que le da 68 grados de margen de fase, que es la fase acá, hasta llegar, lo que faltaría hasta llegar a 180 grados, teniendo en cuenta el cruce por cero. Este mismo es el ejercicio anterior, pero con el filtro, el mismo filtro,
pero analizar, dice, determine la función de transferencia, incluido n, y bueno, calcule los valores de omega n zeta, realice el BODE, y haga un análisis de una función escalón. Bueno, ahí tienen los valores de las constantes, hacemos n igual a 1, y bueno, me queda esta función, y esta es la función resuelta, digamos, y de acá saco omega n y zeta, y cuando le asigno los valores, bueno, me da 100 radianes por segundo y 0,55. Hago el análisis de la función de transferencia o la ganancia de la trayectoria directa, y después cierro el lazo, pero primero lo pongo en MATLAB a la ganancia de la trayectoria directa y verifico, digamos, el BODE. Después cierro el lazo y hago lo mismo con la función de transferencia, hago el análisis del escalón temporal y el BODE y el margen de fase. Bueno, esta es la respuesta al escalón. Y el BODE y el margen de fase, se ve que se los debo. A ver. Sí, no lo puse. A ver, vamos a entrar a MATLAB y lo vamos a hacer. Todos los ejercicios que están acá están resueltos, como para que tengan una idea general de cómo serían los tipos de ejercicios que vamos a pedir. Tienen que hacer la función de transferencia, después tienen que sacar el BODE. Bueno, el step, obviamente. Es eso que les mostré recién. O el BODE. El BODE no lo dibujé en la... No está muy bueno, no queda muy bueno. Pero así queda, digamos, la función cerrada, digamos, del lazo cerrado. La fase, fíjense que los valores de fase siempre son, por eso el margen de fase es infinito, y la ganancia. Pero en el escalón se ve que tiene una función muy amortiguada. Acá hay un ejemplo, que es el problema 5, que me salté dos problemas que son muy básicos, por eso los pasé de largo. Y se diseña un PLL con el integrado 40-46, con una frecuencia mínima de 1 mega, espaciamiento de 10 kHz. Y bueno, este es muy parecido al ejercicio que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico. Este integrado, bueno, tiene dos comparadores de fase. Ustedes eligen el tipo de comparador de fase. Bueno, acá están los cálculos y me da n máximo 100, n mínimo 200, n promedio 141. Hago la relación de coeficiente de amortiguamiento y determino que el coeficiente de amortiguamiento, en base a mis cálculos, está entre 0,59 y 0,83. Después selecciono el detector de fase. Ese detector de fase que tiene el integrado, elijo la figura 6 del detector de fase, y con esto yo puedo calcular la ganancia, que es 0,8 voltios por radian, en base a lo que estoy viendo ahí.
¿Por qué? Porque de acá a acá veo que son 5 voltios y esto es 2 pi. Este es el VCO, y puedo hacer lo mismo con el VCO. Este es las características para selección de componentes, para programar los componentes, para calcular C1, R2, y con esto la relación entre R2 y R1 me cambia la pendiente, que es la relación que voy a tener entre la frecuencia máxima y la mínima, y con eso calculo los componentes que son estos que están acá. Todos estos componentes los he hecho en base a esa gráfica que están en el datasheet del manual, el datasheet del componente. El filtro pase abajo que se elige es un RRC, que me da la función de transferencia que vemos ahí. Con eso describo o defino el T1 y T2. Bueno, acá está también para calcular los componentes en base a los valores asignados de T1 y T2. Y me quedan estos valores elegidos. Y acá queda la función de transferencia. Y bueno, y así quedaría. Este es el 4046. Acá ya están los componentes seleccionados. Y me quedaría, digamos, la salida del VCO lo paso por el divisor programable. Y acá me quedaría la función de la ganancia y la trayectoria directa, el análisis de la función, el margen de fase, y acá puedo ver cómo me queda. Y después cierro el lazo, hago la función y me queda el margen de fase cerrado el lazo. Y esta es la respuesta al escanón. Vamos a otro problema, pero este lo voy a saltear porque hay un problema un poco más complicado que este. ¿Qué es este? El 7 vamos a hacerlo. El 7 tiene un PLL con una bomba de carga, PFD y bomba de carga, este es comparador de fase, y este es el filtro. Y el filtro tiene todos esos componentes que están ahí, después está el PCO, y bueno, y esta es la función de transferencia del comparador de fase, y más que nada el filtro pasa abajo, de esta parte, C1, R y C2. Esta es la función de transferencia. Bueno, hago el análisis con esa función de transferencia FDS, que es esto, y me queda un sistema de tercer orden. Y acá viene, en varios libros, en el OGAT y en el cubo, van a encontrar que un sistema de tercer orden lo podría llegar a representar por un sistema de segundo orden, siempre y cuando el coeficiente que multiplica al tercer orden tenga un valor tan chiquito que haga despreciable el tercer orden. Si no, esto no sería válido. Bueno, en algunos casos, entonces, si este valor es chico y lo puedo ver que es chico, entonces, bueno, puedo ver, incluso el libro hace una comparación de la dinámica del sistema de segundo orden con el de tercer orden, o sea, sería un sistema de orden reducido, y de esa manera ustedes pueden ver el error que cometen de hacer esta simplificación. Si no, tienen que dejarlo como está y analizarlo como está. Pero haciéndolo con un sistema básico de segundo orden, puede llegar a la representación clásica de omega n y zeta, de como si fuera un sistema de segundo orden, y hacer todos sus análisis correspondientes, digamos. Así que ese sería muy fácil. Bueno, vamos a ver el problema 8. El problema 8 es, dada la siguiente banda de frecuencia para transmisión de Bluetooth, con las especificaciones detalladas aquí, o sea, de 2400 a 2483,5, todo ese rango. En realidad vamos a utilizar de 2402 a 2480. Ese va a ser el rango del PLL que vamos a utilizar. Pero bueno, este rango también es utilizado. Así que bueno. Analice, diseño un PLL en entero,
por primera medida, pero obviamente por la frecuencia que estamos hablando, tiene que ser PLL con prescaler de doble módulo. Y luego analice un caso fraccional con el rango 2402 más el K, siendo K que va a ir entre 0 y 78. Defina los valores de F y de L para las frecuencias mínimas y la máxima, y para la frecuencia 2410, una intermedia, digamos. Y después compara el ruido de fase a la entrada del comparador. Bueno, esta es las características típicas de un sistema de Bluetooth, las especificaciones que están en los manuales. Este es el rango de frecuencia de 2402 a 2480. Este es el tiempo de establecimiento. Este es el ruido de fase típico pretendido. El ancho de banda o el espaciamiento de canal de 1 MHz. Bueno, así quedaría si utilizáramos un PLL en entero con prescaler de doble módulo. Esa sería la idea. ¿Qué integrado vamos a utilizar? Bueno, podemos utilizar Texas Instruments, alguna de estas familias que trabaja hasta 2,8 gigas. Así que el 2326 trabaja hasta 2,8, así que este es el candidato. Bueno, vemos las especificaciones, vemos la hoja de datos, tiene el prescaler metido, así que está bastante más. Este es el diagrama en bloque, así quedaría el diagrama en bloque general. Tengo que poner el VCO afuera. El cristal también de referencia lo tengo que elegir. Bueno, este serían lo que está en los datasheets, ¿no? Bueno, vamos a empezar eligiendo el cristal. Elegimos el VCO. Este es el VCO de cristal. Vamos a elegir este de Maxim, de 2,4 gigas, y este es el diagrama en bloque. Así que bueno, en base a las tenemos que leer un poquito las especificaciones, qué es lo que requiere, pero esta es la función de transferencia que me muestra el manual, que va a trabajar entre 0 y 3 voltios para sintonizarlo. Dependiendo de la temperatura va a haber un pequeño offset, pero va a trabajar entre 2.2 y 2.6, sobra los requerimientos que yo necesitaba, así que va a andar perfecto. Vamos a diseñarlo entre 2.36 y 2.52, con una frecuencia central de 2.44. Y bueno, entonces vamos a utilizar 1.2 voltios para, digamos, para analizarlo. Y bueno, y esta me va a dar la función de transferencia, o sea, la K, la ganancia, o digamos, la ganancia del lazo, me va a quedar ese valor, 2pi por 160 por 10 a la 6 radianes por segundo. Que lo saco viéndolo de acá, ¿no? Hago el análisis que habíamos visto para prescaler de doble módulo, 2480, dividido 1 MHz me da 2480, de ahí despejo NP, que no me da entero, lo paso a entero, de ahí despejo A, que me queda 16, hago lo mismo con la frecuencia mínima y me queda NP 75 y A2. Y con eso hago la tablita de 2402, en la división es 2402, A va a valer 2 y NP va a valer 75. Pero NP va a excursionar entre 75 y 77. ¿Qué puse acá? 77. Y A va a valer entre 0 y 31. Bien, programo R. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un cristal de 10 megas, pero en realidad yo tengo que ir haciendo un salto de 1 mega. Así que ya divido por 10. Hago el seteo de la configuración del chip para que dé por 10. Ya lo programo de 0 a 31. Se hace la programación acá del seteo de N y de A. Y NP se programa para trabajar de 75 a 77.
Bueno, el settling time lo saco de las hojas de los manuales, de una de las notas de aplicación que me dice cómo se calcula, me da más o menos 4 veces sobre la FC, y FC es omega C sobre 2pi, el ancho de banda, el margen de fase, y selecciono, bueno, hago un análisis de la bomba de carga, la corriente que elijo, defino, 100 microamperes, este es un valor típico, y la ganancia de la bomba de carga es ICP sobre 2pi, y ahí me queda el valor. De ahí despejo, con eso despejo KD, que es la ganancia del lazo del comparador de fase, y de ahí despejo la frecuencia del cero, del polo, para el filtro. Y entonces entrarían, bueno, este sería cómo quedaría con el PLL con preescaler de doble módulo. Acá están el cálculo de todos los componentes. Vamos a ver cómo sería con el método fraccional. Método fraccional vamos a utilizar directamente 80 megas, a diferencia del otro que entraba 1 mega. Acá vamos a trabajar con 80 megas. Entonces, 2402 dividido 80 me da que divide por 30,025, o sea, 30 y una fracción. Y 2480, que es el otro extremo, dividido 80, que divide por 31. Entonces, logramos trabajar solo con 2 dígitos, que va a dividir entre 30 y 31. Y entonces acá va a haber una fracción, y la fracción, bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, va a haber 78 canales. Entonces, como yo ya sé que hay 78 canales, bueno, voy a ver qué fracción dividido 78 me da 0,025, para ver cómo tengo que hacer con n y n más 1. Bueno, el cálculo para 2402 me da que tengo que hacerlo, en lugar de elegir 78 canales, voy a elegir 80, voy a elegir 2 canales más, de manera tal de que la mínima me va a llevar un poquito más abajo, pero no importa, porque yo voy a empezar con una fracción de 2 en lugar de 0. Bueno, entonces, para 2402 me da justamente 2, porque 2400 me hubiera dado 0x. Bien, entonces hago lo mismo para la frecuencia máxima, 2480 dividido 80 es igual a 30 más x sobre 80, y me queda que es 80 sobre 80, o sea, 30 más 1. O sea, llegué al extremo extremo, porque x lo hago valer 80. Y para un valor cualquiera intermedio, que es lo que me pedía, 2410, entonces calculo y me da 10. Y con eso determino que para 2402, n total es 30, bueno, el radio de fase es el 20 logaritmo de la división, ¿no? Y acá tienen, para 2480, llega justo a 31 la división. Ahora lo que me queda es elegir PLL. Bueno, tengo todas estas opciones y voy a elegir este PLL. 2541, SQ 2380E. Ese es el que elijo. Y Texas Instruments tiene un software propietario que se puede bajar de su página, y con eso uno puede elegir, digamos, el PLL que ha elegido, que es este en particular, el 2541 SQ 2380, SQ2380. Eso lo tuve que ver primero en la hoja de datos, ¿no?
Ese. Bueno, elijo SPLL y luego lo seteo. Lo tengo que setear de 2200 a 2530. O sea, un poquito más extenso que esto que estamos usando. Esto 80. Bueno, puede elegir, acá elige por 2, 80, divido por 1, me queda 80, y bueno. KPD, no sé por qué no me está dando lo mismo que es 3 miliamperes. Vamos a poner ese valor. Porque no estoy eligiendo el filtro. Pasa que me parece que no cargué el dispositivo. Empecé mal. Claro, no cargué el dispositivo por eso. Vamos a elegir un filtro. Segundo orden. Con un ancho de banda. Fíjense, para la frecuencia 2000, para esta frecuencia elegida, ya me dice cuál es la división que va a hacer. Bueno, y ahí me analiza lo que ustedes quieran. Ruido de fase, cómo queda el spur, cómo queda el log time, cómo queda el bode. Me analiza todo de una. Simplemente cambiando las características y me selecciona los componentes que voy a utilizar, la división que va a hacer. Me hace todo el análisis. O sea, pero es propietario. ¿Sí? Esto mismo lo pueden hacer ustedes con el MATLAB o con algún simulador, con el
ADS, pueden hacer, o con el AWR, pueden hacer esto, pero ¿qué pasa? Acá el fabricante, la ventaja que tiene es que ustedes eligen el componente y ya hace toda la simulación que ustedes quieran, le hace, no solo que le hace todo el cálculo, sino que les analiza cómo va a quedar funcionando todo el PLL. Y ven si ese chip que eligieron aplica, si no tienen que elegir otro y bueno, van buscando. Es para hacer diseños rápidos con este PLL, lo pueden hacer, con esta metodología, digamos, lo pueden hacer, aparte de ver la hoja de datos, ¿no? Ustedes pueden hacerlo de manera bastante rápida si tienen esto. Bueno, ahí le da el ruido de fase, el bode. Bueno, así que yo les pido que si ustedes pueden bajar este software, tienen que registrarse a Texas Instruments y bajarlo. Creo que les dejé la página disponible para que ustedes puedan entrar y acá está. Ahí tiene la página para que ustedes puedan entrar y bajar el software. El software se los dan, no hay problema. Lo único que tienen que decir es que, bueno, que lo van a usar solo para Argentina, que no lo van a distribuir, que lo van a tener solamente para uso, digamos, universitario y dentro de Argentina. No lo van a llevar a ningún lado y con eso ya está. Ya lo pueden bajar y pueden elegir todos los componentes, tienen todos los componentes de Texas y le hace todo el análisis del completo, del PLL, con todos los cálculos de los componentes. Pueden ustedes elegir la corriente, fíjense, yo puedo elegir acá la corriente para que me dé distintos valores de KPD, para la corriente de la bomba de carga. Tiene algunos valores, no todos los valores son posibles, así que pero es completamente configurable y hace todo el cálculo y hace todo el diseño y pueden ver cómo se va a compartir, el tiempo de establecimiento para un escalón de un valor al otro valor de salto de frecuencia, cómo se va a comportar. Ahí le dan los tiempos de, digamos, total lock time. 313 microsegundos hace el establecimiento del cambio entre una frecuencia y otra. Así que les voy a proponer que lo instalen y lo prueben. Yo no les voy a pedir que hagan diseños con esto, pero sí está bueno que lo vean. Que lo vean porque acá tienen todo, digamos, todo lo utilitario aplicable para los casos de Texas, ¿no? Para otros integrados no. La metodología tradicional que hemos estado utilizando con el MATLAB. Bueno, llegué más rápido de lo que pensaba, porque fue rápido en realidad. Bueno, si tienen preguntas para hacer. Bueno, lo que yo les voy a pedir es que vean los ejercicios que están en la diapositiva 3, vean todos los ejercicios, hay algunos que me he salteado, pensando que no llegaba, pero me he sobrado tiempo. Que vean todos los ejercicios que están ahí para ver porque algunos de esos van a ser muy parecidos a los que le vamos a ir pidiendo en el transcurso de los exámenes. Así que por favor véanlo. Bueno, si no tienen más preguntas, cierro la grabación y quedo en línea por cualquier otra pregunta que quieran hacer. Yo tengo una consulta, profe, pero de amplificadores iguales.